Querida comunidad, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de este programa, que ya espero que sea un clásico a esta altura, de Pensemos Inclusión, donde el lugar y el sitio donde los invitamos a pensar la discapacidad de una manera diferente, donde nos podemos equivocar, donde podemos hablar sin miedo a decir las cosas que pensamos y que opinamos y que sentimos respecto al tema de la discapacidad en distintas áreas de la vida. Hoy día tenemos un tremendo invitado, a un arquitecto y urbanista que actualmente es decano de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad del Desarrollo, Pablo Alar o Ayar, ¿cómo lo digo? Hola Felipe, Pablo Alard. Alar, Pablo Sí. Alar. Bienvenido, Pablo. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación a este maravilloso espacio Pensemos Inclusión de incluyendo.cl. Muy contento de estar compartiendo con ustedes y con todas las y los auditores, así que contento de poder conversar de ciudad contigo. Sí, y gracias por aceptar la invitación porque nos faltaba un arquitecto o alguien que pensara la ciudad. Y lo veníamos buscando, decíamos dónde, y apareciste tú, aceptaste la invitación, así que estamos súper agradecidos porque para muchas personas con discapacidad no es menor el tema de habitar la ciudad, ¿cierto? Pero partamos así, yo quiero partir así como de más grande. ¿Qué es una ciudad? Así como así de grande. O sea, así de amplio. ¡Wow! Mira, para mí, y obviamente tengo un bias acá, para mí la ciudad es la mayor innovación que ha generado la civilización humana en su historia. ¿Por qué? Porque si uno mide lo que ha sido el paso de la especie humana desde que algún gorila o bonobo pasó a tener, digamos, conciencia, llamémoslo, ¿verdad? La mona esta que se descubrió, no se llama Daisy, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé. Lucy, Lucy, ¿no? claro. Sí. Desde Lucy hasta el día de hoy, si esto fuera 24 horas, o sea, si fuera un día en la historia de la humanidad, las ciudades habrían recién aparecido en las últimas horas. Los primeros asentamientos humanos hace unas 6 horas atrás. Y los últimos 200 años del desarrollo de la civilización serían los últimos minutos. Por lo tanto, la gran invención de la humanidad, más que el fuego, más que dominar las aguas o la domesticación de las especies, fue lograr establecerse en un lugar físico y dejar de ser errantes nómades que estaban persiguiendo a los animales o buscando las cosechas de verano o de invierno. Porque desde el momento en que la humanidad se establece en un espacio físico, las primeras tribus, surge la civilización, surge la polis. De hecho, la política tiene su origen en la polis griega. Los grandes inventos, los grandes avances culturales se dan cuando comienza el intercambio de ideas, la cultura, el intercambio de bienes. Yo planto lechugas, tú haces herraduras y me intercambio lechugas por herraduras para que mi caballo pueda seguir, ¿verdad?, haciendo cultivos, etcétera. Y servicios. Yo soy un druida y te cubro tus heridas, tú sabes contar números y me ayudas con la contabilidad. Y la ciudad es entonces donde se genera esta explosión masiva que en los últimos minutos, por así decirlo, la humanidad ha generado cambios enormes desde el punto de vista cultural, social y económico. Por lo tanto, para mí la ciudad es precisamente el lugar donde la civilización toma un domicilio y donde se establece entonces el gran crecimiento de la cultura, las ciencias, las artes y la política. O sea, la ciudad es un suspiro dentro de la historia de la humanidad, ¿cierto? Así es, y creo que es el suspiro más importante hasta ahora. Claro. Y como es el suspiro más importante, dentro de este espacio, de este pequeño espacio en donde podemos entrar a reflexionar de toda la historia de la humanidad, este último momento, ha sido, creo yo, y corrígeme si no es así, una evolución pero vertiginosa. ¿Sí? Las ciudades han tomado unos ritmos y unos cambios impresionantes en muy corto tiempo. Porque si no, creo que hoy día no estaríamos hablando de ciudades inclusivas. Así es, y de hecho las ciudades han tenido un crecimiento explosivo en el último siglo, realmente impresionante. Yo te diría que la primera oleada de crecimiento de las ciudades se dio con la revolución industrial a finales del 19, comienzos del 20, cuando la gente del campo empieza a migrar a la ciudad atraída por los empleos de las grandes fábricas, etcétera. Pero durante la segunda mitad del siglo XX y comienzo del siglo XXI, el crecimiento de la ciudad ha sido tan dramático que el año 2008 pasamos un momento histórico en la historia de nuestra civilización, que es que en algún lugar del mundo nació el ciudadano
N partido por 2 más 1, que significa que inclinó la balanza, y desde el año 2008 viven más seres humanos en ciudades que en el campo. Y esa población se va a duplicar de aquí al 2050 y se va a cuadruplicar de aquí al 2100, y vamos a tener que hacia el 2100 probablemente, si sobrevivimos a las pandemias, más del 80% de la población de nuestro planeta va a vivir en ciudades. Y de hecho, el futuro ya llegó a ciertos lugares. En Latinoamérica y particularmente en Chile, ya más del 80%, cerca del 90% de los chilenos vivimos en ciudades hoy en día. Por lo tanto, es re importante lo que pase en nuestras ciudades y cómo estén diseñadas para los temas de inclusión. O sea, esto es un gran desafío. Es un gran desafío para la humanidad, para la escuela de arquitectura como la que tú diriges, para pensar y planificar hacia adelante. Claro. ¿Cómo hacemos una buena ciudad? ¿Qué es una buena ciudad? Esta es una buena ciudad. Así, ¿cómo decimos eso? Eso es muy bonito, porque no es necesario ser urbanista o ingeniero o arquitecto para darse cuenta cuando un barrio, una ciudad y un espacio urbano es memorable, es atractivo, es entretenido y te gusta estar. Basta que aquellos o aquellas de nuestros auditores que han podido viajar fuera de Chile o incluso en ciudades de nuestro país dicen: qué rico este lugar, qué agradable este barrio, qué bien diseñado, qué ganas de vivir acá. O sea, por lo tanto, no hay que ser experto para darse cuenta cuando hay una gran ciudad. Pero lamentablemente, la disciplina del urbanismo es relativamente nueva. Y la ciudad primero se fue dando de manera espontánea, y luego, cuando vienen las grandes corrientes higienistas de comienzos del siglo XX, se empieza a decir: la ciudad tiene que estar más ordenada, tiene que haber infraestructura, tiene que haber barrios productivos para las industrias, barrios y distritos residenciales para que la gente viva, tiene que haber barrios comerciales, y se empezó a planificar la ciudad racionalizando y tratando de dominar todas esas variables, lo que hizo que se pusieran las personas en función de la productividad, de la eficiencia, y empezó a dejarse atrás una ciudad más humana, que es lo que tiene tan bonito y tan potente los pueblitos medievales o los pueblos tradicionales, donde se mezclan comercio con servicios, con vivienda, donde hay mix social, donde hay mayor integración. Entonces yo Los te barrios diría, obreros que de repente están planificados con su plaza, su colegio, claro, claro. sus distintos servicios alrededor, ¿no? Así es. Entonces yo te diría que una de las grandes lecciones que nos dejaron las embarradas del siglo XX es que la ciudad del siglo XXI tiene que ser una ciudad que ponga a las personas como prioridad, y que sean ciudades más humanas, que no sigamos pensando solamente en autopistas para que los autos se muevan o en grandes infraestructuras para las industrias o para el comercio, sino que pensemos más bien en cómo volvemos a humanizar nuestras ciudades. Entremos en tierra derecha porque estás hablando de ciudades para las personas, y aquí estamos hablando de personas, en Pensemos Inclusión, somos personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad. Y te voy a dar un tip. No, mira, te voy a contar una anécdota primero. Te voy a contar una anécdota y después te voy a dar el tip. En el año, ya ni me acuerdo, tú quizás te acuerdas, la Bienal de Arquitectura que fue en Valparaíso, ¿cuándo fue la última? Ya no me acuerdo. Esa, la de Valparaíso, si no me equivoco, fue en 2016, por ahí. Bueno, yo estuve invitado ahí y estuve ahí dando una charla, y una chica también con discapacidad, estábamos en ese panel, dio una charla que no me acuerdo cómo se llama, y perdóname, pues, si me estás escuchando o me estás viendo, perdóname, pero te voy a citar sin decir tu nombre. Pero es que lo encontré increíble, porque llega y dice, porque ella es de Valparaíso, y ella dice, imagínate una persona en silla de ruedas en Valparaíso, y ella se cansó de ir a la universidad, le era muy complejo ir a la universidad por el diseño de la ciudad. Entonces ella se dio cuenta de que la discapacidad no existe, que eso es un término que también te lo voy a soplar ahora, sino que somos diseño dependientes. Muy buen concepto. Y lo encontré maravilloso, porque la persona con discapacidad, y yo creo que no todos, todos somos diseño dependientes. O sea, estamos en base al diseño. Y ahora te voy a dar el tip. ¿Por qué? Porque la ONU en el 2006 declaró en los principios de los derechos de las personas con discapacidad que la discapacidad es un fenómeno que es cambiante, pero que no tiene que ver necesariamente con el sujeto, sino que con las posibilidades que le da el entorno. Y entonces, lo otro importante, Felipe, sí, eso. Y lo otro importante es que hay que cambiar la mentalidad, que esto no es un tema de minorías, porque todos tenemos dificultades de accesibilidad en distintas etapas de nuestra vida, no solo aquellos que tienen por algún accidente o por alguna enfermedad. Todos fuimos bebés,
y no caminamos hasta los 9 y alguien tuvo que mover el cochecito, cargarnos en brazos. Todos vamos a ser, esperamos, adultos mayores que vamos a tener dificultad de movimiento. Hay muchos que sufren enfermedades, obesidad mórbida, mujeres O embarazadas. discapacidades temporarias, que una fractura de un pie, no sé. Así es. Por lo tanto, no es un tema de minorías esto, es un tema, como bien dices tú, de cómo diseñamos la ciudad para que nos incluya a todos y que sea más justa con aquellos que son diseño dependientes por distintas situaciones que han tenido en su vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace eso? Mira, ¿Cómo se diseña? yo creo que lo primero es comenzar a generar mayor empatía, y yo creo que lo que está pasando en la ciudad del siglo XXI, ya estamos en el 2021, o sea, ya vamos a llegar... Suena súper futurista, ¿eh? Es que heavy. Cada vez que uno habla de la ciudad del siglo XXI cree que es el futuro, pero ya vamos a llegar al primer cuarto del siglo XXI, ¿no? El 2025. En 4 años más ya vamos a estar adelantados en el primer cuarto del siglo XXI. Pero esta ciudad del siglo XXI, lo primero que está haciendo, y esto es una corriente a nivel global, es comenzar a pensar en las ciudades más humanas, más basadas en las personas. O sea, que no podemos seguir teniendo estas ciudades segregadas, donde las oportunidades, porque las ciudades son fuentes de oportunidades, que las oportunidades no estén igualmente accesibles para todos, y me refiero no solo desde un punto de vista físico, sino que también socioeconómico. O sea, estamos hablando de que hay miles o millones, si lo transferimos a escala global, de personas que viven en ciudades en las cuales las oportunidades de acceder a buena educación, buen equipamiento, buen servicio, buenos trabajos, están a 3 o 4 horas de donde pueden vivir, las periferias, ¿verdad? Y por otro lado, una ciudad que durante el siglo XX privilegió el automóvil por sobre las personas, por sobre el transporte público, y vemos cómo se está haciendo un cambio de paradigma donde ahora se está empezando a dar más importancia, sobre todo en el espacio público, que es el recurso más escaso hoy en día en las ciudades, para que las personas, la movilidad activa, el intercambio y la convivencia se den priorizando a los humanos por sobre los vehículos, la infraestructura, etc. Y es así como tan lógico, ¿no? Es muy lógico, pero costaba, bajo el paradigma de producción masiva, de racionalización de recursos, etc., entender la importancia que ello tenía. Y esto además, desde una perspectiva más holística, también empieza a incorporar los principios de ecología del paisaje, la importancia de la naturaleza, de los activos ambientales, etc. Y nos damos cuenta, y eso es lo bonito de las ciudades, que el coronavirus puso en evidencia un montón de oportunidades que ofrecen las ciudades para efectivamente atacar muchos de los problemas y desafíos que llevaron a los estallidos sociales a nivel global, etc. Y te cuento rapidito 4. El primero, la lucha contra el cambio climático. Tú sabes que las ciudades ocupan solo un 2% de la superficie del planeta, pero consumen el 80% de la energía y generan el 70% de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, si tú haces que las ciudades sean más eficientes y más sustentables desde el uso de los recursos, inmediatamente tienes un atajo para detener el cambio climático, que es mucho más fácil y acotado que empezar a salvar las ballenas, abrazar los alerces y todas esas causas nobles que son más complejas. Y lo interesante es que cuando se vinieron las cuarentenas en Europa y después en Asia y en Latinoamérica, los niveles de emisiones bajaron inmediatamente, porque las ciudades efectivamente generan mucho CO2, por lo tanto, el tema del cambio climático con una ciudad más sustentable y más humana, inmediatamente es un atajo. Y luego viene una cosa muy bonita, perdona que te interrumpa porque ahí nos vamos al tema de la inclusión, es que la transformación tecnológica, las nuevas tecnologías, están cambiando radicalmente muchos paradigmas de lo que teníamos sentado como lo que eran los servicios urbanos. Imagínate cómo cambió el tema de la movilidad, particularmente para las personas con discapacidad, con la llegada de aplicaciones como Uber o Cabify, donde ya no tienes que llamar un radiotaxi o un colectivo, salir a la calle, sino que el transporte va hacia ti, donde comienzas a compartir el transporte público o algunos transportes privados. Y esos cambios van a venir tan grandes que después ya no solamente vas a compartir el auto, sino que vas a empezar a compartir los espacios de trabajo, después los espacios de vivienda. Y por lo tanto, digamos, la transformación tecnológica, la lucha contra el cambio climático y por otro lado también las demandas sociales por volver a poner el foco en las personas, que finalmente eso es lo que deriva los estallidos, está haciendo que los paradigmas de cómo se planifican las ciudades estén cambiando. Y con esto termino, y el coronavirus además nos dio un espacio de prueba y error muy bueno, porque si tú te fijas, en muchos centros urbanos, particularmente en ciudades como Rancagua o en comunas
como Las Condes, etcétera, donde la gente va a hacer trámites al centro, donde necesitan ir al banco, etcétera, por el tema del distanciamiento físico, hubo que tomarse espacio de las calles, hubo que ensanchar las veredas, Claro. hubo que poner mesas en las veredas para que los restaurantes puedan seguir atendiendo, Para quitando el personas. espacio a los automóviles, y eso inmediatamente empieza a reeditar en que uno dice, oye, ahora esta vereda es más cómoda, ahora sí puedo pasar, ahora sí tengo más holgura. Sobre texto del distanciamiento físico, entonces empezamos a darnos cuenta de que no estábamos considerando a las personas, y menos a aquellos con discapacidad, en este espacio público que es tan limitado y escaso. Las escuelas de arquitectura, los urbanistas están preparados para esto que viene. Se está enseñando accesibilidad, se les enseña inclusión, se les enseña a poner a la persona en el centro. Mira, yo creo que ese es uno de los llamados más urgentes y te diría más dramáticos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque como bien tú sabes, nuestro país ha avanzado mucho desde el punto de vista de la legislación, la entrada en vigencia de la ley 20.422, ¿verdad?, que regula los estándares de diseño y construcción en Chile para garanticen una ruta accesible, etcétera, está vigente ya hace varios años. Sí, el DS50, el Decreto Supremo 50. Claro. Y pese a ello, en muchas escuelas de arquitectura no se está enseñando cómo implementar esto. En los municipios no se está capacitando a las direcciones de obra y a los equipos municipales para que hagan valer, digamos, la ley, y menos en las oficinas de arquitectura. Y esto no se trata, y ahí es donde tenemos que cambiar el paradigma, no se trata de pedirle a los arquitectos que una vez que terminen el proyecto vean por dónde meten una rampa o por dónde le agregan por aquí un ascensor, sino que desde la concepción, desde las primeras ideas, se vaya integrando una visión de accesibilidad que tiene que ver más con equidad que con acomodarlo para cumplir con la norma. Y ahí yo por lo menos estoy tranquilo, si bien me preocupa a nivel nacional, pues estoy tranquilo de que nosotros en la Facultad de Arquitectura de la UdeD hemos sido de los pioneros en levantar este tema. Desde hace ya más de 4 años tenemos el primer diplomado en diseño accesible e inclusivo, que ha sido liderado por Andrea Bodeguer, una arquitecta que se ha dedicado, digamos, a estos temas y muy conocida, que te recomiendo también. Sí, la BAU Accesibilidad, si la conozco. Así es. Y también hemos ido incorporando en nuestros cursos de diseño arquitectónico los aspectos y las variables, no solo de la normativa, sino que también conceptuales, de cómo se conceptualiza un recorrido continuo. Y además también lo estamos poniendo como uno de los requisitos en la evaluación de los proyectos de título. Pero nunca va a ser suficiente. Yo creo que tenemos que avanzar fuertemente en un compromiso de empatía, yo diría, general, porque esto no solo vaya a ser cumplir la ley, sino que lo haga viable, porque tal como decías tú con el ejemplo de Valparaíso, habrá muchas leyes dando vuelta, muchos reglamentos, muchas normas, pero va a ser difícil que una ciudad como Valparaíso sea 100% accesible, pero no implica que no hagamos el esfuerzo para que esa brecha sea lo menor posible. Voy a contar una anécdota, como yo siempre me tomo espacio acá, porque esto para mí es más una conversación, yo no soy periodista, yo no soy entrevistador, así que me gustan las conversaciones y voy a contar, porque creo que es el momento y el lugar, que justamente cuando estuve en la Bienal, después nos tocó una mesa de trabajo. Y en esa mesa de trabajo me tocó estar con el jefe de los DOM, de los directores de obras municipales, en esa mesa. Y resulta que el jefe de los DOM llega y nos cuenta la anécdota que le había mandado un WhatsApp a todos los DOM, que por lo demás, directores de obras municipales solamente creo que son 50 a nivel nacional, porque son de municipios sobre 100.000 habitantes. Creo que para abajo no hay directores de obras municipales. La cosa es que llega y le pregunta, mañana voy a la Bienal de Arquitectura, voy a estar en la mesa de inclusión y accesibilidad, algún tip, algo que sepan, y grillos, nadie tenía idea de nada. Y justamente él reconoció en ese espacio y en ese momento que si los directores de obras municipales no están preparados para poder supervisar el estándar que el mismo Decreto Supremo ya pide, ¿qué? Entonces acá hay una cuestión sistémica que creo que hay que pensar y que hay que en el fondo trabajar desde las bases de cómo estamos construidos como sociedad. Y en ese sentido, quería contar esa anécdota, lo que te decía, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que el entorno es el que te discapacita, muchas veces, ¿vale? Y a mí yo tuve la oportunidad de vivir en España 2 años y algo, y a mí me pasó sentirme menos discapacitado en España que acá, porque efectivamente yo iba a tomarme una cerveza, y donde yo me iba a tomar esa cerveza, sabía que había un baño donde yo iba a entrar. Yo quería tomarme una micro,
todo era accesible. Yo quería tomarme un metro, yo podía transportarme, yo salía de mi casa en un barrio periférico, que eso es otra cosa. Podía hacerlo, en un barrio periférico, un barrio de gitanos, que allá son como medios temidos algunos gitanos, podía entrar ahí, a ese lugar. ¿Por qué eso no pasa acá? ¿Por qué si en Las Condes o en Santiago, o en el centro de Santiago Centro, yo puedo andar en silla de ruedas tranquilo, pero salgo del centro de Santiago Centro y no puedo? Me voy no sé, a Maipú y no puedo. Me voy a otro lugar y no puedo. ¿Por qué pasa eso? Esto tiene que ver, obviamente, con condiciones culturales, con la historia material de las ciudades, las comunidades, etc. Yo tengo la impresión, y puedo estar equivocado, que países como España, que han sufrido y sufrieron durante el siglo XX conflictos armados tan violentos como la Guerra Civil Española, o algunas ciudades europeas, la Segunda Guerra Mundial, etc., eso probablemente generó un número importante de personas con discapacidad en aquellos momentos en los que se tomaron las decisiones de la reconstrucción y se consideró en esos procesos de reconstrucción una mayor sensibilidad hacia la accesibilidad. Pero también pasa, en el caso particular de España, y tú lo conoces bien, que hay otro tipo de discapacidades que tienen mucha influencia en el país, en la política, como son los ciegos, por ejemplo, los no videntes. La ONCE, que es la Lotería Española, que es una empresa gigantesca, es como la polla de beneficencia, es liderada ¿verdad? Y trabaja en función de esta fundación que es la ONCE, que es de las personas no videntes. Por lo tanto, no solamente hay una conciencia, hay una constatación, ha habido procesos de reconstrucción post-desastre muy enfocados, digamos, esto, sino que además hay muchos recursos para una cultura de la accesibilidad que no la tenemos probablemente tan desarrollada en Chile. Ahora, dicho eso, yo creo que lo bonito de situaciones como nuestras ciudades es que ahora que estamos tomando conciencia de tener ciudades más humanas, ahora que ya no estamos en el modo supervivencia, país de escasos recursos, sino que ya hay manera de articular financiamiento, tenemos que ser más proactivos en el tema de las tecnologías, en el tema de cómo adaptamos también nuestra ciudad preexistente para hacerla más accesible. Me tocó conocer en Berlín hace 10 años atrás a un peruano-alemán que se llamaba Raúl, no me acuerdo el apellido ahora, von Schönhausen, una cosa así, activista discapacitado, que tenía una ONG que se llama WheelMap, mapa de ruedas, wheelmap.org. Y la gracia que tenían ellos y que tienen es que es una especie de red donde todos los ciudadanos que están en esta red van marcando en su ciudad cuál restaurante o qué bar o qué local comercial cumple con dos características: acceso directo sin escalones o barreras al local y acceso directo a servicios sanitarios o baños en ese local, ya sean bares, etcétera, y los van tagueando con colores. Y a partir de ese mapeo, donde si yo soy una persona con discapacidad, puedo optar a ir a un bar o a otro, porque ese maldito escalón, sobre todo cuando está copeteado, es difícil A todo el mundo. Además... Imagínate copeteado en silla de ruedas. Por eso. Además, o con los amigos. O con los amigos. Además, ellos generaron una activación donde le pedían a empresas que financiaran pequeñas rampas de aluminio desplegables que las iban poniendo en aquellos locales que estaban dispuestos a generar un pequeño intervención urbana rápida, táctica, para ir mejorando. Ese tipo de cosas son tan rápidas de hacer ahora con las redes sociales, con todo lo que tiene que ver con los flash mobs y con todas estas coordinaciones, que creo que es importante pensar no solamente en las grandes aplicaciones de las nuevas normas del DS50, sino que también en cómo vamos retroalimentando y forzando y obligando a que, por ejemplo, aquellos bares o locales que salen mal evaluados en este Wheelmap tengan que ponerse las pilas y hacerlos más accesibles. Ahí te voy a tirar dos tips, y a toda la gente le voy a tirar dos tips. Métanse, tenemos una gran innovación acá en Chile, que se ha ganado muchos premios, que se llama el Lazarillo, que es un poco lo mismo, es un Waze, pero para personas ciegas, ¿vale? Y Lazarillo lo que hace es ir ruteándote todas las calles para personas ciegas, y las empresas, que sobre todo el retail, y ahí voy a hacer un comercial a Lazarillo, que vale la pena hacerlo,
pueden incluso incorporar el lazarillo al interior de sus tiendas. Entonces, es decir, aquí está la sección de hombre, aquí está la sección de deporte, y eso se puede hacer. Y lazarillo es una innovación chilena que es maravillosa. Salió de ahí, creo que de Bochef, ahí del laboratorio Bochef de innovación. Y pronto también eso va a salir al aire, que eso es va a salir algo parecido de Will the World, que es el emprendimiento ahí de Álvaro Silverstein, que es un gran emprendimiento y va a salir algo parecido. Así que también se está innovando acá en Chile, hay mente creativa acá también. Mira, yo he tenido la suerte de conocer ambos emprendimientos. Lazarillo se ganó el premio Aboni, ahora están en Barcelona trabajando para globalizarse y claramente volvemos al tema de la ONCE, digamos, en España hay recursos para estos temas. Y también Will the World, yo soy director de Fundación Chile y dentro de Fundación Chile tenemos un fondo de inversión en innovación y Will the World es uno de los proyectos que estamos patrocinando y es realmente impresionante lo que están haciendo porque la idea es llevar a las personas con discapacidad a los destinos más increíbles, a las Torres del Paine, a Isla de Pascua, al desierto de Atacama, y ellos se preocupan de armar la logística. Y lo interesante que conversábamos con ellos en una reunión hace poco es que si bien la industria del turismo se ha hecho pedazos con el tema del coronavirus, ellos están en muy buen pie porque básicamente lo que ellos garantizan es un viaje seguro para personas que tienen, digamos, ciertas necesidades. Características. Por tanto, obviamente van a ser de los primeros que van a poder reactivarse para un viaje seguro post-COVID. Así que es muy interesante lo que están haciendo en Will the World. Es súper interesante y ahí le mandamos un saludo al Álvaro. Con el Álvaro tenemos un récord Guinness. No sé si el Álvaro y yo. El Álvaro tú lo conoces, anda en silla de ruedas también. Sí, claro, pues él es el fundador de Will the World. Tiene una tetraplegia. Bueno, nosotros con Álvaro somos amigos hace muchos años y subimos el Cerro del Toco y somos las personas en silla de ruedas que han llegado más alto en el mundo. ¿En serio? ¿Cuántos metros? 5.700 metros sobre el nivel del mar. Con 15 grados bajo cero en un proyecto ahí. Pueden buscarlo, de hecho están incluyendo .cl, van a incluyendo .cl a la página de Encontramos en la Red, abajo está todos los videos de Will the World, y entre esos busquen Will the World San Pedro de Atacama, y ahí nos van a ver generando un récord mundial, muertos de frío. Felicitaciones, sí, yo sabía de Álvaro, pero no sabía quién era el otro de la foto. Ahora sé que eras tú. Sí, oye, sí. Increíble, porque además, si podéis llegar a los 5.000 metros, ¿cómo no vas a poder llegar al banco de la esquina, o a la plaza de la esquina, o a la casa de tu amiga? O sea, lo mínimo es que ¿qué le decimos a las autoridades? ¿Qué le decimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Mira, lo que nosotros hacíamos en el diplomado de accesibilidad universal, que nunca fallaba, era... Y yo sé que puede sonar duro, puede sonar como una caricatura, pero es obligarnos en este caso, los arquitectos, a los tomadores de decisiones, a ponernos en el lugar del otro. Y hacíamos ejercicios de simulación y juegos de rol. Y les vendábamos los ojos a los estudiantes y partíamos a recorrer el GAM y el Centro Santiago, etcétera. O nos conseguíamos unas sillas de rueda y tratábamos de hacer recorridos urbanos muy básicos e inmediatamente te comienzan a saltar y empiezas a tomar conciencia de lo mal diseñada que está la ciudad. Y yo te digo que todos aquellos que hagan ese ejercicio de probar, digamos, hacer su rutina diaria con algún grado de dificultad de desplazamiento, inmediatamente se van a dar cuenta que esta cuestión hay que resolverla ya. Como te decía antes, esto no es un tema minoría. O sea, todos vamos a necesitar, todos vamos a ser discapacitados en algún momento de nuestras vidas, antes o después, y es re importante. Y la discapacidad debería ser la norma, porque siempre nosotros hablamos en el mundo de la discapacidad. Así es que la discapacidad la tomamos en cuenta como norma, como piso, todos van a ser incluidos. Así es. Todos entran en esta. Y se resuelven muchos otros temas, o sea, más allá del tema de la inclusión y de las capacidades, porque es mucho más fácil incluso para hacer una mudanza, es mucho más fácil para que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético, etcétera. Obviamente, escalones requieren ascensores, que la continuidad del espacio y de los flujos, obviamente es más eficiente también, por todos lados se gana. Incluso hasta los edificios y los espacios públicos diría que son mucho más bonitos cuando están diseñados incorporando la variable de accesibilidad. Sí. Y ahí nosotros tenemos experiencias bien notables, Felipe. Para allá iba. De hecho, a ti te tocó reconstruir. Tú participaste en la reconstrucción después del 2010 del espacio urbano en distintos sitios, en distintos lugares. Tener discapacidad también es reconstruirse constantemente. Es repensarse en esto, en la sociedad,
en la urbe, en el espacio donde tú te desenvuelves. Los sitios que les tocó reconstruir, en donde te tocó participar, en donde te tocó pensar o repensar, ¿cómo lo hicieron? ¿Desde dónde? ¿Cuál fue su piso, el piso que ustedes utilizaron para poder levantar Mira, o relevar? te agradezco el comentario porque efectivamente yo tuve la difícil tarea, pero también el privilegio de ser coordinador nacional de reconstrucción urbana en el Ministerio de Vivienda después del 27F y me tocó coordinar más de 150 planes maestros de reconstrucción y recuperación post-desastre que es una locura. O sea, realmente ha sido la pega más dura, pero también más linda que he tenido en mi vida. Y lo interesante ahí es que de los compromisos que nos pidió el presidente Piñera en ese entonces era no reconstruir lo que había, sino que reconstruir mejor. Y para eso había que incorporar los principios de resiliencia, que es algo que particularmente las personas con discapacidad lo viven a diario, que es verdad, esa capacidad de poder adaptarse, aprender a hacer el duelo y eventualmente volver a recuperar un funcionamiento y una cierta normalidad, incorporando las lecciones y también con la flexibilidad necesaria para que no vuelva a producirse, en este caso, un desastre como un maremoto, un deslizamiento, una inundación, etc. Y dentro de esos conceptos de diseño urbano resiliente, además del riesgo, o sea, tratar de evitar que se reconstruyera el borde costero de la misma manera en que se había hecho antes y que exponía la vida de pescadores, de familias, etcétera, y ahí aparecen los parques de mitigación, las expropiaciones para generar, digamos, estas infraestructuras para no evitar, porque es imposible evitarlo, pero reducir la fuerza destructiva y la altura de las olas, las viviendas tsunami resilientes que están sobre parafitos, etc. Dentro de esas innovaciones también nos dimos cuenta que muchas de esas obras de mitigación iban a ser espacios públicos. Y así es como aprovechamos la ventana para incorporar, en el caso, por ejemplo, de Dichato, todo el diseño del Parque Costanera de Dichato, que es una infraestructura para Es reducción del riesgo precioso. de tsunami, es el primer parque de borde costero diseñado con principios de accesibilidad universal en Chile. Así también se fue replicando en otros proyectos, si no me equivoco, en Curanipe, si no me equivoco, también se incorporó accesibilidad universal, y no solo en los proyectos de la reconstrucción, sino que también hay parques urbanos muy importantes que se han hecho en el último tiempo. El más emblemático para mí es el Parque Juan Pablo II, que está en Bajos de Mena, uno de los guetos de vivienda social más estigmatizados. Ese parque es el primer parque urbano que también se ha hecho con accesibilidad universal, donde todos los juegos infantiles, todos los espacios son accesibles. Y te digo que la calidad y la mejora de la experiencia es enorme para todos. Y una última anécdota que es bien importante, a propósito de las anécdotas, una de las cosas que más nos pedían durante la reconstrucción después del 27F eran las veredas. Los adultos mayores sobre todo nos decían, oye, antes de reconstruir la plaza, no sé qué, arréglenos las veredas, porque antes del terremoto nos caíamos, nos Ya estaban mal. tropezábamos, chocábamos con postes, no cabíamos, y ahí uno se da cuenta, claro, que hay urgencias que van más allá de los terremotos y los tsunamis, que es el día a día. Nuestra ciudad, lamentablemente, con los principios que se construyó durante el siglo XX, es una carrera de obstáculos para las personas. Y por eso es importante lo que estamos probando ahora con estas iniciativas más tácticas de ganarle espacio a la calle, ampliar las veredas, sacar las mesas de los restaurantes afuera, que estamos comenzando a darnos cuenta la importancia de poner a las personas por sobre a los vehículos y por sobre a las otras estructuras en el espacio público. Esto que acabas de decir último, ¿será un paso para dejar la adolescencia y transformarnos en adultos? Yo creo que sí, pero como es la adolescencia, va a haber muchos dolores de crecimiento. Esto no va a ser fácil, se van a cometer muchos errores. Hemos visto que mucho de lo que se plantea en el DS50 es letra muerta porque no están los recursos o porque hay otras prioridades. Pero yo tengo la impresión de que, por lo menos en la medida en que vayamos formando arquitectos, ingenieros, urbanistas, también a los distintos actores de la sociedad, con esta idea de que el diseño de accesibilidad universal es algo que tiene que estar en el origen de los proyectos y no como un agregado, probablemente cada oportunidad, o sea, por ejemplo, la reposición y recuperación de los centros urbanos después de la violencia del estallido, ojalá que todos esos adoquines y todas esas aceras, bueno, aprovechemos de
rediseñarlas de manera accesible. Nuevos proyectos urbanos, nuevos equipamientos que se van a dar en los barrios que requieren equipamiento y también en las zonas de expansión, bueno, que incorporen estos principios. Yo creo que lo bonito acá es que todo lo que queda por delante son oportunidades para efectivamente hacer una ciudad más inclusiva y, como te decía antes, también estar atentos y todos colaborar para que la ciudad ya preexistente se pueda ir corrigiendo sus fallas con iniciativas que pueden ser como estas pequeñas rampas de Will the World, o sea, perdón, de Willmap, hasta intervenciones mayores en edificios patrimoniales. Pablo, yo creo que lo hemos conversado todo. Yo creo que lo que queríamos transmitir en esta conversación está más que dicho. Te agradezco de verdad tu tiempo, la oportunidad de hablar de urbanismo, la oportunidad de hablar de inclusión, de accesibilidad, de cómo pensar ciudades distintas, de cómo plantar un ideal colectivo diferente al que estamos acostumbrados. Y que en el fondo eso no es beneficio para... El beneficio para esa supuesta minoría nos va a beneficiar a la gran mayoría. Así que te doy las gracias, te dejo el espacio abierto. Si algún mensaje para tus colegas arquitectos, para los urbanistas, para las escuelas de arquitectura, qué es el trabajo que queda por hacer, cómo nos podemos organizar, cómo podemos pensar hacia adelante, hacia el futuro, para arreglar nuestra ciudad y nuestras ciudades en general en Chile. Sí. Felipe, sí, a mí me gustaría terminar con dos comentarios. Y el primero es que estoy completamente de acuerdo contigo que el problema no es la discapacidad, sino que es la diseño dependencia. Que cuando no se considera la accesibilidad universal en el diseño de cualquier interacción humana, porque no solamente las ciudades, es el vaso que tú puedes tomar o no tomar, el escritorio que te queda muy alto, digamos, en el mesón de atención, etc. Hay un montón de interfaces que son fallas de diseño. Y creo que estamos en un momento histórico. Si esta conversación lo hubiésemos tenido hace un año y medio, no tendría la relevancia que tiene hoy. ¿Por qué? Porque esta máscara que me estoy poniendo en la cara ahora es la evidencia de una falla de diseño mayor en la historia de la humanidad. O sea, el coronavirus nos permite darnos cuenta de que no estábamos diseñando bien nuestras ciudades y nuestra manera de habitar, porque bastó una pandemia, bastó un germen para evidenciar todos estos problemas. Y además, el coronavirus nos va a obligar a rediseñar completamente de nuevo nuestras ciudades, nuestros hogares, nuestras maneras de relacionarnos, hasta incluso nuestra constitución. Entonces, creo que es una oportunidad enorme para hacer un reset. Y basado en la evidencia que ha generado un tema de salud pública, como es la pandemia, incorporemos entonces estos temas de equidad, de integración, de accesibilidad y de inclusión, como parte también de ese rediseño que vamos a tener que hacer de nuestros hogares, de nuestros barrios, de nuestras ciudades y de nuestro medio ambiente construido. Entonces, la invitación es que ahora tenemos una oportunidad enorme, porque el mundo como lo conocíamos y como lo habíamos diseñado, falló, y falló masivamente. Y todas estas barreras profilácticas de máscaras, guantes y cosas, no pueden ser permanentes. Vamos a tener que, más allá de la vacuna, pensar en un nuevo trato, en un nuevo diseño. Y ahí claramente la inclusión va a ser y debiera ser uno de los ejes principales de estas ciudades más humanas que esperamos que sean las del siglo XXI. Así que estoy muy optimista y los invito a todos y todas a sumarse a esta iniciativa. Y muchas gracias, Felipe, por invitarme a pensar en inclusión y a ser parte de este proyecto tan bonito como es Incluyéndose. Muchas gracias, Pablo. Gracias, querida comunidad. Hasta otro capítulo más de Pensemos en Inclusión en www.incluyendo.cl. Muchas gracias a todos. Chao, gracias, que estén muy bien. Chao.